Bueno, gracias Marquito por ese tiempo de alabanza y de adoración. Es un buen tiempo para alegrarnos en el Señor. Permítame, yo me acomodo acá. Buenas noches para todos nuevamente en esta noche. Marquito, él también. Perdón un momento, por favor, temas logísticos acá, por favor. Qué pena. Usted entiende que cuando estamos en vivo, aquí, bueno, gloria a Dios. Incline conmigo su rostro y dígale: Señor, yo quiero darte gracias por esta noche, por este tiempo, y yo clamo para que mientras que se predica tu palabra, tú hables a mi corazón, hables a mi vida, Señor, en esta noche. Vamos, yo le invito a que usted ore allí en donde está y usted abra su corazón y le diga: Señor, yo dispongo mi corazón para ti, dispongo mi corazón para que tu palabra venga, Señor, para que tu palabra entre en mi vida, entre en lo más profundo de mi vida y haga un cambio en mí, haga un cambio. Señor, hoy te lo pido en el nombre de Jesús para que en esta noche, mientras que tu palabra es predicada, Señor, algo pase en el corazón, algo pase en nuestro corazón, Señor. Que no sea una palabra más, que no sea simplemente la palabra de un libro cualquiera. No, es tu palabra, Señor. Y si es tu palabra, te pido que esa palabra, Señor, haga mella en cada corazón, Señor. Yo te lo clamo en esta mañana a ti, Señor. Padre, clamo para que tu presencia se mueva en cada hogar mientras que se predica tu palabra. Hemos alabado y hemos adorado y nos hemos gozado. Y yo sé, Señor, que tu presencia está en cada casa. Lo siento, Señor, lo sé. Padre eterno, tú me muestras, Señor, allá en casa, Señor, Padre, mujeres con sus manos levantadas llorando, diciendo: Señor, que tu espíritu descienda, yo te anhelo. Señor, tú me muestras hogares, Señor, personas, Señor, que se sentían secas, Señor, y que este tiempo de alabanza fue un bálsamo para su corazón y los llenó. Gracias, gracias por eso, Padre eterno. Señor, gracias porque el que tenía un corazón abatido, tal vez estaba, Señor, con un espíritu apocado, Padre eterno, tú has levantado su ánimo a través de la alabanza. Tú me lo muestras, Señor. Tú me muestras, Señor, un hombre, Padre eterno, Dios, al que le cambió el semblante en medio de la alabanza y de la adoración. Gracias, gracias por eso, Padre eterno. Te bendigo, te exalto y te pido que tu palabra tenga libertad en esta noche y haga lo que tenga que hacer en nosotros. Amén y amén. Bueno, hemos adorado el nombre del Señor, hemos exaltado y vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente. Vamos a estar hablando en esta noche. Sean bienvenidos. Antes de iniciar, sean bienvenidos todos los que se acaban de conectar, todas las personas que nos ven por primera vez. Si usted nos está viendo por primera vez y se quedó tal vez ahí por curiosidad nomás, bienvenido. Dios tiene una palabra para usted en esta noche. Dios tiene una palabra para su familia en esta noche. Así que yo le invito que ahí donde usted está, en esa sala o ahí en el celular, no se vaya. No se vaya, quédese conectado con nosotros. Bienvenidos toda la familia Sembrando Vida. Gracias por compartir este mensaje y gracias por conectarse con nosotros. Estamos desde la ciudad de Bogotá y vamos a hablar acerca de lo que nos apasiona a todos. Vamos a hablar acerca de la palabra del Señor. En esta noche vamos a estar hablando bajo un tema bastante especial. Es una palabra que ha dado vueltas en mi espíritu, ha estado en mi corazón por muchos días y Dios me ha permitido hablarle de esta palabra a nuestro pastor dos veces ya, y a la segunda vez que le hablé al pastor acerca de esta prédica, de esta palabra, esto quedó marcado en mi corazón, marcado de cómo Dios se mueve. Y vamos a estar hablando sobre el tema: en la crisis crece. En la crisis crece. Durante la crisis crece. Pastor, pero son dos cosas contradictorias. Crisis y crecimiento no van de la mano. La crisis es para llorar, es para angustiarse. La crisis es para estar tal vez angustiado, pensativo. La crisis no es para gozarse. El crecimiento da gozo, trae alegría, duele a veces, pero trae alegría, trae satisfacción. Y la crisis no. Ese es nuestro razonamiento como cristianos.
como humanos realmente. Nuestro razonamiento es que mientras que tenemos crisis viene todo lo malo, mientras que crecemos vamos hacia arriba y vamos como rumbo a la felicidad. Bueno, déjeme decirle que en Dios no es así. Desde que empezó esta cuarentena, el día 20 el viernes 20 de marzo, creo que fue que empezó la cuarentena. Desde que empezamos con esta cuarentena, empezamos a hablar acerca de palabras de esperanza. Recuerdo que el primer miércoles que me paré acá, me paré a predicar acerca de la esperanza, diciendo: mientras haya vida, hay esperanza. El segundo miércoles que me paré acá, le hablé acerca de la experiencia que tuvo Job en su vida, y el título era ¿Aprendiste? El tercer miércoles que el Señor me dio la oportunidad de pararme acá, tuve la oportunidad de predicar acerca de Pablo, del naufragio que tuvo Pablo en medio de la tormenta. Y estuvimos hablando acerca de que en medio de la crisis hay que aprender. En medio de la crisis, era como la continuación de la anterior palabra, había que aprender en medio de la crisis. Y Dios nos mostró que ellos también duraron 14 días. Bueno, hoy seguimos sacándole provecho a la crisis, porque la crisis no ha pasado. Usted dirá: pero el pastor está muy dramático, todas las palabras que ha compartido sobre la crisis. Tal vez el sábado que compartió en el ayuno también compartí acerca de la crisis, de lo que estamos viviendo. Pero si usted se da cuenta, si usted se detiene a mirar cada una de las palabras que se han predicado en este altar, lo que predicó el pastor Emerson hace 8 días cuando decía una esperanza para el tiempo presente, lo que predicó el pastor Gustavo el domingo: a su tiempo y a su forma Dios hará. Todas son palabras de esperanza en medio de la crisis. Porque en la crisis usted y yo no nos podemos quedar quietos. En la crisis usted y yo no nos podemos quedar simplemente sentados esperando a que pase el sol sofocante. Nos hemos vuelto a veces tan religiosos, o no sé si la palabra sea religiosos, o tan nos apegamos a la palabra algunas cosas, pero se nos olvida que la palabra tiene algo bastante importante que se llaman promesas. Y las promesas que el Señor nos da en la palabra son para usted y yo poderlas vivir. Las palabras no son para que usted y yo simplemente nos quedemos en decir: ay, qué bonita palabra, ay, qué bonita promesa. Sí, el Señor promete que si yo paso por el agua, por el fuego, no me voy a quemar. Ah, sí, el Señor promete que no. Esas palabras el Señor las da para que usted y yo las atrapemos, para que usted y yo las cojamos, para que usted y yo las hagamos vida en nuestra vida. Y si usted se da cuenta, cada palabra que usted y yo tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, son palabras que el Señor nos trae a nuestra vida para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecernos espiritualmente. Cada promesa que el Señor trae a su vida, cada promesa que el Señor ha dicho a su vida, a través de un pastor, a través de un profeta, a través de esta palabra bendita, a través de alguien, tiene validez para su vida, y yo le invito a que la reclame. ¿Sabe por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca de una promesa. ¿Por qué le hablo acerca de eso? Porque hoy vamos a hablar acerca de una promesa. Hoy vamos a hablar de crecer en medio de la crisis, porque el pastor Fabián se le ocurrió la locura de decir que en la crisis hay que crecer. No, porque la palabra del Señor lo dice. Y hay que crecer en diferentes áreas. Lo vamos a estar viendo en el área familiar, económica, emocional, en el área espiritual. La crisis, sí o sí, cuando usted y yo enfocamos la crisis en lo que el Señor quiere que la enfoquemos, cuando usted y yo enfocamos la crisis en aprender algo nuevo de parte del Señor, el Señor se encarga de enseñarnos. O me va a decir que usted tal vez en esta crisis no ha crecido espiritualmente. Aquellos que están orando, que estamos orando a las 5 de la mañana, o los que se conectan a las 6:30 de la mañana para el devocional. Mire, le quiero contar algo. Anoche estuvimos iniciando el seminario de preescuderos, y en el seminario de preescuderos tuvimos 33 personas. Y qué bendición que de manera virtual pudimos tener personas que tal vez antes no habían podido de otra manera hacer el seminario. Hombres que trabajan, mujeres que trabajan, personas ocupadas,
que están en el seminario, se inscribieron al seminario y empezaron anoche. Si no hubiese sido por una crisis que nos hizo tal vez, no sé si la palabra sea cerrar el local como tal de la iglesia, porque la iglesia no se ha cerrado, se cerró el local literalmente porque no podemos tener gente acá. Hay personas creciendo espiritualmente. ¿Gracias a qué? A la crisis. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de los Salmos, capítulo 4. Libro de los Salmos, capítulo 4. Libro de los Salmos, capítulo 4. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le doy tiempo para que lo busque. Ojalá tenga su Biblia ahí al lado y no la tenga por allá al lado de la lavadora o al lado de la nevera, por allá al lado de las medias sucias. No, a la Biblia hay que tenerla siempre disponible. Libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, leemos tu palabra. Versículo 1. Respóndeme cuando, vamos a leer solo el versículo 1 nomás. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Voy a repetirlo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, cuando estaba en medio de la crisis, cuando estaba en medio del problema, cuando estaba en medio de la tristeza, cuando no sabía qué hacer, cuando no sabía para dónde correr. Tú me hiciste ensanchar, tú me hiciste crecer, tú me hiciste irme más hacia los lados, tú me hiciste crecer espiritualmente. Tú hiciste que acrecentara mis recursos, que acrecentara mi vida espiritual, que acrecentara mi vida familiar, que mi vida emocional fuera mejor. Mientras que estaba en la angustia, este es un salmo que el salmista da diciendo oración vespertina de confianza en Dios. Mientras que el salmista pasa una crisis, esta oración de confianza en Dios no es una oración que salga tal vez en el mejor momento de David. Si usted se da cuenta, si usted empieza a leer tal vez los otros versículos, usted se dará cuenta que el salmo está en un tiempo de crisis. Es escrito en un tiempo de angustia para David. Y déjeme decirle que David fue uno de los hombres que más tiempos de angustia tuvo. Tuvo angustia cuando por más de 10 años Saúl se dedicó a perseguirlo. Tuvo angustia cuando por culpa de su pecado, por culpa de tener la mente desocupada, se dio una liviandad y fue y pecó con Betsabé y su hijo muere. Tuvo angustia cuando se enteró que su hijo violó a su hija. Tuvo angustia cuando se sublevó contra él su propio hijo Absalón. Tuvo angustia cuando murió su amigo Jonatán. Es un hombre que sabe de angustias. Es un hombre el que escribe este salmo. Es un hombre que sabe lo que está escribiendo, que sabe en qué Dios ha creído y que ha conocido que cada crisis es para levantarnos mucho más alto. Hablábamos con alguien en una consejería hace poco, hace algunos días, tal vez 2, 3 semanas, y le decíamos a ese joven, decíamos, mira, cuando tú caes, cuando tú tienes una crisis, cuando hay un pecado o cuando algo te hace caer, algo te hace tropezar y tú reconoces delante de Dios que tienes que pedirle perdón, te arrepientes delante de Dios, esa crisis es como un resorte para tu vida. Y en la vida espiritual del cristiano funciona de esa manera. Cada crisis es un resorte, cada crisis nos hace ir para abajo, pero cuando subimos, subimos con más fuerza. Esa frase que andan diciendo por ahí, volveremos con más fuerza, tiene mucho de cierto, muchísimo. Es una verdad muy, muy, muy grande.
Porque cuando volvamos no vamos a ser los mismos. Cuando volvamos usted y yo tenemos que saber que el Señor nos va a llenar un templo, que el Señor va a traer a este templo o al templo que el Señor nos permita tener en ese momento. Cuando volvamos nuevamente a reunirnos, el Señor traerá a la iglesia todos aquellos que en medio de la crisis decidieron creer, que en medio de la crisis decidieron convertirse, que en medio de la crisis decidieron creer y decir: Señor, yo voy a ir a congregarme a Sembrando Vida, porque es el lugar en el que tú me has puesto. Y es lo que usted y yo tenemos que ver cuando regresemos nuevamente. Ahorita podemos decir: Dios mío, ¿qué hacemos? Dios mío, ¿hacia dónde agarramos? Tal vez tengo la empresa cerrada. Tal vez en este momento tengo en mi casa, estamos todos sin trabajo. Pero ¿qué hacemos? Pero tal vez me despidieron del trabajo, pero no hay iglesia. ¿Cómo conseguimos los recursos de la iglesia? Algo tiene que hacer Dios en medio de esta crisis. Algo tiene que hacer Dios en medio de esto, porque usted y yo tenemos que tener claro que usted y yo dependemos de alguien que se llama Dios, que es el dueño del oro y de la plata, y que los recursos de mi Padre Celestial también son míos. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Pastor está predicando de prosperidad. Llámelo como lo quiera llamar, pero la palabra de Dios no se contradice. Y usted y yo tenemos que entender que esta promesa que el Señor nos da en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 1, hoy tiene que hacerse realidad en nuestra vida. Decía alguien leí en un perfil de WhatsApp la semana pasada, alguien que decía que en la crisis unos lloran, pero otros hacen pañuelos. Esa frase me quedó marcada en medio cuando la leí. Se la repito: en la crisis unos lloran, otros hacen pañuelos. Y lo que cuando yo leí esa frase, ese proverbio, inmediatamente se me vino a la cabeza este salmo. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice así, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Inmediatamente se me vino esa palabra a la cabeza. Inmediatamente. Yo decía: pero eso es oportunismo. Pero el Señor me decía: no es oportunismo, es crecer en medio de la crisis. Es en medio de la crisis tener la sabiduría. Es en medio de la crisis tener la fe para poder crecer, para poder saber que yo soy el que abre un camino en el desierto y un río en la tierra árida. Fue la palabra que el Señor nos dio a usted y a mí al inicio de año. Isaías 43, 19. Isaías capítulo 35 lo habla acerca de los sequedales, habla acerca del tiempo nuevo que viene, de una promesa para Sion. Y usted y yo somos Sion. Usted y yo somos la iglesia del Señor, y esta promesa tiene que ser vida para nosotros. Y si en medio de la crisis usted y yo no tenemos crecimiento, entonces usted y yo estamos desaprovechando el tiempo que el Señor nos está dando. Eso es oportunismo. No es oportunismo, es fe. O me va a decir que este salmo, tal vez este versículo, no aplica para cuando el maestro estaba ya en la cruz, cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Quién iba a pensar que en la cruz, estando tal vez a minutos de morir, el Señor le iba a dar por regalar salvación antes de morir? En plena cruz, siendo humano, predicando, diciendo: estarás conmigo en el paraíso. ¿Eso no es ensancharse o crecer en medio de la crisis? ¿No nos ha tocado muchas veces a nosotros como ministros del evangelio, en medio de la crisis, ir a predicarle a otros? ¿No nos ha tocado muchas veces a nosotros como ministros del evangelio, estando por dentro que nos morimos por una situación, ir a predicarles a otros? Eso es crecer en medio de la crisis. O crecer en medio de la crisis no es lo mismo que Dios hizo con la viuda de Sarepta cuando estaba a punto de morirse y empezó a multiplicar el aceite. Eso es crecer en medio de la crisis. Muchos son los ejemplos. Muchos son los ejemplos en la Biblia que el Señor nos deja. O cuando el pueblo de Israel estaba cansado en Egipto, no clamaba porque le ponían más y más trabajo, más y más trabajo.
Y el Señor no los llevó al desierto, y cuando los llevó al desierto no los llevó con todo el oro y la plata que los egipcios le dieron. Eso no es crecer en medio de la angustia. Y al inicio de año el Señor nos daba, o el año pasado el Señor nos daba una palabra para tu casa, mi casa. En el libro de Isaías capítulo 52, diciendo: ensancha tu tienda, ensancha tu tienda. No, esa palabra quedó pausada para la iglesia Sembrando Vida entre marzo y agosto del año 2020. No, mentira. Eso no es así. Las palabras del Señor no tienen pausa. La palabra del Señor no pierde vigencia mientras la crisis. La palabra del Señor coge más vigencia durante la crisis. Y quiero hablarle rápidamente acerca de un ejemplo que el Señor me dio. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Primera de Samuel capítulo 30. Vamos a hablar acerca del salmista. Vaya conmigo, libro de Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. Cuando lo tenga diga amén. Pero como yo no lo escucho, pues entonces igual yo voy a iniciar. Dice la palabra del Señor. Le narro la historia rápidamente. David y sus hombres. Acuérdense que los hombres de David eran los que estaban con él en la cueva de Adulán, en crisis, en problemados, tristes, agobiados. Y esos hombres, Dios empieza a levantarlos con David. Y en una de esas huidas de David, cuando estaba huyendo de Saúl, David le da por ir a esconderse en el territorio enemigo. Va a esconderse en Siclac, tierra filistea. Y en algún momento el pueblo filisteo va a ir en contra de la guerra con Israel. David se alista para ir a la guerra. David va a la guerra con Israel. Pero en ese momento el rey de los filisteos, donde estaba escondido David, todos los otros reyes de los filisteos se dan cuenta de que David y sus hombres están en la guerra, en medio de la guerra, en el capítulo 29, en medio de la guerra, listo para pelear con Israel. Y ellos le dicen, los principales de los filisteos se enojan contra el rey que trae a David a pelear y le dicen: no sea que de pronto él vaya y nos sea desleal y se venga en contra de nosotros peleando contra su propio pueblo. Y mandan otra vez a David y a sus hombres para Siclac, que eran donde vivían. Y cuando aquí empieza el capítulo 30, cuando David y sus hombres llegan a Siclac, se dan cuenta de una historia bastante desgarradora. 600 hombres que salen a la guerra, como tal vez salimos usted y yo a trabajar hoy. Y cuando ellos llegan nuevamente a Siclac, se dan cuenta de una noticia bastante desgarradora. Y dice la palabra del Señor, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y también asolado a Siclac, y le habían prendido fuego a donde vivía David, y se habían llevado cautivo hasta las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dejemos hasta ahí nomás. Crisis. Vino la crisis en el pueblo de Israel, vino la crisis en ese momento,
Bueno, no al pueblo de Israel, a los que estaban con David. Vino la crisis en ese momento porque tenían una desolación. Sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos y lo habían perdido todo. Dígame, ¿qué más angustioso que usted llegara a su casa y tal vez no encontrara a su esposo o su esposa? Tal vez no encontrara a su familia porque alguien vino a hacerle daño. Dígame, ¿qué más angustioso que usted saber que usted hoy vuelve a su empresa y le toca casi que empezar de cero? Dígame, ¿qué más angustioso para un pastor que se da cuenta que su iglesia hoy simplemente es un lugar vacío? Dígame si no es la misma angustia que tal vez usted y yo vivimos hoy, ya después de mes y medio de estar sin recursos, de mes y medio de estar sin trabajar. Dígame si no es la misma desesperación que viven las personas que hoy no tienen que comer. Es la misma desesperación. Y David se angustia y empiezan a llorar y a llorar y a llorar hasta no tener fuerzas. Como tal vez usted o yo hemos llorado hasta no tener fuerzas diciendo: Señor, ¿a dónde vamos o qué hacemos? Señor, ¿qué hago en este tiempo? Señor, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el recibo. Señor, tengo que pagar la universidad, tengo que pagar el colegio. Señor, tengo que pagar el arriendo. Señor, tengo que pagar aquí. Señor, tengo que pagar allá. Señor, ¿qué hago? Como tal vez muchas veces usted y yo hemos derramado nuestro corazón delante de Dios en este tiempo, diciendo: Señor, ¿para dónde cojo en este tiempo? Como tal vez usted y yo nos hemos sentido desesperados y angustiados sin ver una respuesta porque todo se nos vino al piso. Dígame, ¿para dónde corre la familia que hoy se le muere una persona por esta pandemia? No lo puede enterrar, no lo puede velar, no le puede dar el último adiós. Dígame, ¿para dónde corren los médicos hoy cuando llegan tal vez a un hospital y ven simplemente más pacientes muriendo de lo que normalmente ven? Decía un paramédico en Nueva York, decía: nunca había visto en mi carrera tantas personas morir al tiempo en un hospital. Dígame si eso no es angustia. Pero David tenía claro lo que Dios le había dicho, porque a esta altura ya había escrito muchos de los salmos. Déjeme decirle que David no escribió los salmos simplemente cuando fue rey allá, tranquilo, allá, tengo tiempo, me voy a poner a escribir. No, muchos salieron de acá. Muchos salieron de cuando estaba cuidando ovejas. Muchos salieron de cuando nadie se acordaba de él. Muchos salieron cuando fue perseguido por Saúl. Y David tenía claro para dónde iba. Independientemente de que llorara, independientemente de que había crisis en su casa, independientemente de que sus hombres estaban en crisis, de que su propia gente hablaba de apedrearlo, él sabía en quién tenía que confiar. Como de la misma manera tú tienes que saber en quién confiar. Sabes, se pueden desesperar tus empleados. Sabes, se pueden desesperar tus hijos, se pueden desesperar tus papás, se pueden desesperar tus hermanos, se puede desesperar tu esposa, tu esposo, pero tú no te puedes desesperar. Porque en el momento de que pierdes la cabeza y en el momento que te desesperes, vas a negar tu fe. Vas a negar tu fe. Que se desespere todo el mundo, pero menos el que cree en esta bendita palabra. Que se desespere todo el mundo, pero menos aquel que cree que el Señor es su redentor. David sabía que estaba la crisis, David veía la crisis, pero también sabía que hay un Dios poderoso que todo lo puede. También sabía que en medio de la crisis, allá cuando estuvo con Goliat, cuando Israel estaba en crisis, hay alguien que lo sacó vencedor en medio de la crisis. Hay alguien más poderoso que la crisis.
Hay alguien que se puede parar a enfrentar la crisis, a decir: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. David sabía en quién había confiado. Acompáñeme ahí, el versículo 6, en la última parte, o todo el 6, y dice: y David se angustió mucho, tal vez como usted y yo estamos o estábamos, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Tal vez es la misma angustia que usted sufre hoy, porque los que hablan de apedrearlo son los bancos, o es el dueño del apartamento, de la casa, o es la cuota, o es... Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Hoy todo un país, hoy todo un mundo está en amargura de alma. Todo. Hoy todo el mundo tiene miedo. Hoy hay desolación por cada calle que usted va. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Cada uno hoy está en desolación, pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago por mi familia, mi familia, mi familia? Pero escuche esto: mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Es la solución. No hay otro lugar a donde ir. No hay otro lugar a donde ir. Es como si David hubiese vuelto en sí. Es como si David hubiese dicho como: espera un momento. La crisis no puede ser más grande que yo. El problema no puede ser más grande que mi Dios. La crisis no me puede atormentar cuando yo tengo un Dios más grande que esa crisis. La crisis no me puede ganar. Me pueden estar buscando para apedrearme, me pueden estar diciendo de qué me voy a morir, los bancos pueden estar acosando, cualquier persona puede estar acosando, pero yo no puedo perder la calma como ellos, porque yo tengo un Dios en quien fortalecerme. Hay alguien que en medio de la crisis me quiere hacer crecer. Hay alguien que en medio de la crisis me quiere dar una enseñanza. Hay alguien que en medio de la crisis me quiere enseñar a confiar en Él. Hay alguien que en medio de la crisis me quiere demostrar que hay algo más allá de la crisis. Hay alguien más poderoso que esa crisis. Y David se levanta y decide fortalecerse en Jehová Dios, como tú y yo hoy nos tenemos que levantar a fortalecernos en Jehová. Yo no sé si tú que me escuchas, tal vez hoy tienes un contagio, tal vez hoy tienes el virus. Yo no sé si tú que me escuchas hoy estás quebrado, quebrada. Yo no sé si tú que me escuchas hoy no aguantas más la casa, no aguantas más las deudas. Pero hoy yo quiero invitarte a que te fortalezcas en Dios. Hoy yo quiero invitarte a que confíes en el Señor, porque tienes que crecer, tu fe tiene que crecer, tu fe tiene que aumentar en medio de la crisis. Esto es una prueba de fe. Esto es una prueba de fe. Ya vimos la crisis, estamos viendo la solución. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora vamos a ver la respuesta de qué pasa cuando usted y yo clamamos, cuando usted y yo no nos dejamos abominar por la crisis, cuando usted y yo sobrepasamos la crisis. Y dice el versículo 7, vamos rápidamente que se me fue el tiempo. Y dijo David al sacerdote Abiatar, ojo, no Abiatar, Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8 ahí mismo. Escúcheme esto, porque esto es muy poderoso. Y David consultó a Jehová. Cuéntame, ¿ya consultaste a Dios en esta crisis? Diciendo: perseguiré a estos filisteos, a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Señor, ¿qué hago? Tengo los bancos encima. Señor, ¿qué hago? Dame la solución. Señor, mueve el cielo, mueve la tierra, pero dime qué hago. ¿Hacia dónde agarro? Pero usted y yo somos especiales. David no fue a preguntarle a ellos mismos: ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Venga, armemos un plan, una estrategia acá entre nosotros, aquí para ir a recuperar nuestras mujeres. David se levantó a clamar a aquel que le podía dar una solución. Y David consultó a Jehová diciendo: los perseguiré
Y Jehová le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esa es la respuesta. Señor, saldré de esta. Señor, ¿cómo lo hago? Señor, ¿cómo recupero mi empresa? Señor, ¿cómo hago para los empleados? Señor, ¿qué hago? ¿Será que sí, Señor? Pero usted ya oró. Usted se encargó de orar ya. Si usted se la pasa viendo más tiempo noticias que la palabra del Señor, apague y vámonos. No le puedo decir la otra palabra porque me da pena. Nada que hacer. Si usted le cree más al noticiero, si usted le cree más a la ciencia, si usted le cree más al que se para a decir: no, esto está terrible, los contagios van subiendo, no, ya somos más de millones y millones, no, esto hasta dentro de 2 años va a parar. Pero usted ni siquiera se ha encargado de consultarle a Dios, a decirle: Señor, ¿qué hago en este tiempo? Señor, casi se me están acabando los recursos, ¿cómo hago, Señor? ¿Para dónde agarro? Señor, ¿qué puerta golpeo? ¿Qué hago? Y David no se quedó esperando. David no se quedó diciendo: ay, ¿será que esto sí viene de Dios? No, pero es que ¿qué tal? Es que ellos dicen que no, pero Dios me dice que sí. Ay, ¿a quién le creo? Es que los noticieros dicen que no, que si yo salgo me contagio. Es que los noticieros dicen que si yo trabajo, no, pero es que el noticiero, no, pero es que esto dice, no, pero es que, ¿será que no? Es que si es que yo me contagio. Hey, entonces, ¿en qué Dios has creído? Oraba esta mañana, la oración de las 5 de la mañana, y los que se conectaron no me dejan mentir. La palabra del Señor dice que el prudente ve el peligro y se esconde, se protege. Si yo tenemos un peligro, claro, nos protegemos. Nos lavamos las manos, el tapabocas, y nos cuidamos. Cuando llegamos a casa nos quitamos la ropa, lavamos toda la ropa, nos bañamos nosotros y demás. Eso es cuidarse. Pero si no te podemos tener un corazón apocado dentro de la crisis. Decir: pero es que si yo toco, no, si yo toco aquí, no, yo me contagio, no. El noticiero dice, pero es que el noticiero dice que la economía se va a recuperar hasta dentro de 2 años. Es que el noticiero dice que el comercio, es que el noticiero dice, es que el presidente dice, es que la belleza de alcaldesa que tenemos dice, es que dice el uno, es que dice el otro. Y Dios te da otra palabra. Dios no le dio a David la palabra que le estaban dando ellos para apedrearlo. Dios le dijo: vaya, sígalos, vaya, persígalos y alcáncelos. Y David no se quedó pensando. Mire lo que dice el versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Papá, levántese, séquese las lágrimas y vamos a seguir. Porque largo camino nos resta. Levántate y anda, porque largo camino nos resta. No nos podemos quedar en la crisis, iglesia. No nos podemos quedar diciendo qué vamos a hacer. No, levántate, es tiempo de levantarte. Si ya consultaste a Dios y Dios te dio la estrategia para hacerlo, Dios te dice: camina, ve, levántate, ve y busca, ve y pregunta. Hazlo. No le preguntes cuándo, a qué horas, cómo, Señor. ¿Será que sí voy? ¿Será que no voy? Ay, pero es que ¿qué van a decir? Ay, pero es que lo uno, ay, pero es que lo otro. Dios te va a dar la forma. Y hoy tienes que crecer. Cuéntame, ¿qué idea te ha dado Dios para reinventarte en este tiempo? Todo el mundo se está reinventando. Si se reinventaron los colegios a dar clase por internet, ¿tú por qué no te vas a reinventar? Cuéntame, ¿qué idea te dio Dios en medio de la crisis? Ya le preguntaste a Dios: Señor, bueno, ¿qué hago? Señor, ¿qué es lo nuevo que me vas a dar? Señor, ¿cuál es el nuevo negocio? Señor, ¿qué viene para este tiempo? Señor, yo vendía medias y calzoncillos, pero eso es como que quedó para diciembre, porque aquí no se va a poder. Señor, dame otra forma. Señor, dame otra forma. Señor, provéeme. Señor, dime, ¿a quién le compro? Señor, ¿a quién le voy a decir? ¿A quién le compro? Señor, ¿será que nos ponemos a hacer tapabocas? Señor, dame la forma, dame la idea. Señor, yo sé hacer esto. Señor, yo sé vender, yo sé hacer esto. Pero el Señor se va a encargar de abrirte una puerta en medio de la crisis. Eso es lo que va a hacer el Señor. Pero tú tienes que ir a buscar cuál es la puerta. Versículo 11, viene la estrategia. Tú simplemente clama
Clama, clama. La palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez tú no conoces la estrategia, no conoces lo que está de moda en este tiempo, no conoces tal vez de sistemas, no conoces de una cosa de otra. Dios sí conoce y te va a dar la forma. Dios sí lo conoce. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Van de camino y tras del hecho se encuentran a alguien que tienen que darle pan y agua cuando ellos estaban para levantar. Pero mientras que usted y yo vemos un problema, Dios ve una solución. Mire esto. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una Amalecita. Acuérdese quién había ido a acabar con Siclac. Yo soy siervo de una Amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Por qué no murió en 3 días si estaba enfermo? No tenía que comer y no tenía que beber. ¿Por qué no murió? ¿Por qué lo que otros desecharon para David fue una bendición? Ay, eso de los tapabocas, eso ya no, ya todo el mundo está haciendo tapabocas. ¿Y usted ya le preguntó al Señor? No, eso de la ropa ya no se puede, porque es que la ropa ya no se la pueden medir nadie. Y usted ya de pronto miró la forma de pronto abrir una página de internet, ya miró las estrategias. No, es que eso, dicen que eso ya no va a funcionar. ¿Seguro? Usted y yo no dependemos de lo que el mundo diga. Usted y yo no dependemos de lo que el mundo nos diga. Su economía y la mía no depende de lo que el mundo nos diga. Su economía y la mía depende del que hizo los cielos y la tierra. Hay que levantarse. Por eso la palabra del Señor dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo, versículo 14. Pues hicimos una incursión a la parte del Negueb, que es de los cereteos y de Judá, y del Negueb de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarías tú a la tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Una fe grande debe esperar pruebas severas, dice Matthew Henry en su comentario bíblico. Dios responde con estrategias. Dios no responde de la manera que tú y yo vamos a esperar. Puede que Dios no te ponga el dinero en la mano para decirte: aquí, hijo mío, te pongo 10 millones de pesos para que te reinventes y hagas un negocio. No, pero le aseguro que sí le va a dar la estrategia, sí le va a abrir las puertas de alguna u otra manera. Y dice la palabra del Señor: es tiempo de esforzarse. Mire lo que pasa. Y lo llevó pues, y he aquí, ya casi vamos terminando, iglesia, me van a regañar. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. ¿Qué acaso no pasa eso en este tiempo? Cuando tal vez en Bucaramanga por allá estaban haciendo fiestas clandestinas y demás, cuando en Bogotá están haciendo fiestas por allá clandestinas, cuando tal vez todo el mundo está pensando en cómo seguir su vida, usted y yo deberíamos estar pensando en las nuevas estrategias que Dios nos va a dar. Y el tema no es solo crecer económicamente. El tema no es solo crecer económicamente. Dios te hace ensanchar en cada área de tu vida, querido hermano, querida hermana. Pensamos que el ensancharnos simplemente es la economía. Hay abundancia, más dinero. No. Aprovecha la crisis para ensancharte espiritualmente. Aprovecha la crisis para ensanchar tu familia, para hacer crecer espiritualmente tu familia. Aprovecha la crisis para crecer espiritualmente tú. Aprovecha la crisis para conocer a tu pareja. Aprovecha la crisis para conocer a tus hijos. Aprovecha la crisis para reinventarte. Y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá, versículo 17. Y los hirió David
ojo con esto, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, 36 horas peleando sin descansar. 36 horas. Ardua la guerra, arduo el resultado. No hay nada más que hacer sino comer y dormir. Pues yo me quedo comiendo y durmiendo porque ¿qué más hago? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y hasta luego el amigo. Versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Ojo, mire, póngame cuidado. De la crisis tiene que salir crecimiento. Escúcheme esto, mire. Léalo usted ahí en donde está. No coma cuento, coma Biblia. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Hasta ahí, bien. Después de la crisis, recuperas lo que necesitas. En medio de la crisis, recuperas lo que era tuyo. Tal vez tu negocio, tal vez tu empresa, tal vez tu familia. Tal vez en medio de la crisis recuperaste tu familia porque tenías un hijo que por allá se iba a salir, o que por allá se iba a descarriar, o no sé. Pero aquí están donde Dios nos hace crecer en medio de la crisis y nos da más de lo que nosotros necesitamos, si usted y yo le buscamos con un corazón sincero. Si usted y yo clamamos en medio de la angustia. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. David sale a pelear una guerra que no es suya. Regresa y se da cuenta que todos lo destruyeron. ¿En dónde dice que David tenía un botín? No tenía botín. El botín era de los filisteos. Los amalecitas habían robado a los filisteos, dice en el inicio. Y Dios le da a David, recupera sus mujeres, recupera las mujeres de sus guerreros, los hijos de sus guerreros, pero aparte le da un botín. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso que hay gente aprovechándose de la crisis? ¿Cómo es eso de que en la crisis unos lloran y otros hacen pañuelos? Aquí está. Los guerreros de David fueron a pelear por sus mujeres y sus hijos, y resultaron dándole a David un botín completo. En medio de la crisis puede estar tu mejor crecimiento. Cuando nadie más, absolutamente nadie más, cuando tal vez todo el mundo dice: esta crisis, ya me quiero ir, ya quiero salir, Dios a ti te puede estar dando una idea de negocio ahí donde estás. Dios te puede estar dando una idea de una empresa familiar. Dios te puede estar dando una idea para otro ingreso. ¿Sabía usted que en el libro de Génesis, cuando el Señor establece el paraíso, cuando establece a Adán y a Eva en el paraíso, ¿sabía usted que 4 ríos mínimo alimentaban el paraíso? Mínimo 4 entradas alimentaban, traían agua, traían vida, traían abundancia. Y mientras que su empresa está cerrada, ¿qué está esperando usted para decir: bueno, Señor, ya aprendí, la empresa está cerrada, ¿qué más me pongo a hacer? ¿Qué más? ¿Qué más hay, Señor? ¿Qué más hay? Señor, dame. Bueno, mis hijos, tal vez no tenía casi tiempo con mis hijos. Señor, ¿cómo hago para pasar más tiempo con ellos? Ok, antes no tenía tiempo, antes solo iba a la iglesia miércoles o los domingos nomás. Ok, Señor, ¿cómo más hago para pasar tiempo contigo? ¿Cómo más lo hago, Señor? Señor, ¿qué idea me diste en este tiempo? ¿Qué idea me diste? Le voy a dar un tip nomás. ¿Usted cree que los mensajes que pusimos mi esposa y yo en las redes sociales, de decir: vamos a dar tips de convivencia, vamos a estar confinados quién sabe cuánto tiempo, vamos a dar tips de convivencia? Dijimos no a los devocionales diarios, dijimos no a pasar una palabra diaria. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Démosle a la gente algo que la gente pueda ver en 2 o 3 minutos, pero que lo edifique.
Eso es crecer en medio de la tormenta. Una pareja de la iglesia, almacenes cerrados, almacenes de ropa cerrados, y en medio de la crisis compraron una empresa. Dios les dio una empresa en medio de la crisis familiar, no solo ellos, sino a toda la familia. Los almacenes hoy cerrados, pero Dios les abrió otra. Leas en Génesis 1, 2 o 3, no recuerdo bien, lo que alimentaba, los ríos que venían al paraíso, que pasaban por el paraíso, que alimentaban el paraíso. Vamos terminando. Versículo 23 para terminar. Me fue el tiempo. Y David dijo, uno de los hombres de David proponen, antes de leer el versículo para contextualizarlo, uno de los hombres de David proponen que el botín simplemente sea para los que pelearon. Ojo, todo para mí, no, yo fui el que lo hice, no, todo para mí, ellos no, porque ellos se quedaron allá cansados. Eran 600 los que salieron a la guerra, 200 se quedaron antes y 400 fueron a pelear. Y de los 400 algunos dijeron, no, ellos ¿por qué si ellos no pelearon? ¿Ellos por qué? Porque creían que la idea había sido de ellos, creían que habían ganado por ellos. No, Señor, no es así. Versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, de lo que Dios nos ha dado, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descendió a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. David está reconociendo que la idea es de Dios, pero que es Dios quien da la victoria. Es Dios quien te hace crecer en medio de la crisis. Es Dios quien te hace crecer en medio de la situación difícil. Es Dios quien trae la provisión en medio de tu escasez. Es Dios. Para terminar, acompáñenme nuevamente allá al libro de los Salmos, capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, la angustia que vivió David. Tú, Dios, tú, nadie más, tú, Señor. Lo que acabamos de leer, David estaba reconociendo que es Dios, no es él. No es su forma de ser, no es su forma de pelear, no es él diciendo yo lo hice, no, vea yo, gracias, tú lo hiciste, David, tú eres pero excelente guerrero. No, David reconocía a quien le tenía que dar la gloria y la honra. Uy, qué idea tan buena que se me acaba de ocurrir. Uy, qué idea tan excelente. ¿Ya le diste la gloria a Dios por esa idea? ¿Ya le diste la gloria a Dios porque Él es el que te permite tal vez abrir tu negocio y no cerrar tu negocio en medio de la crisis? ¿Ya le diste la gloria a Dios porque Él fue el que te metió en la crisis? Cuando estaba en angustia, tú, Dios, me hiciste ensanchar. David vino para recuperar sus mujeres y las mujeres de sus guerreros. Se fue con un botín, creció. ¿Qué acaso no es lo que hace Dios en medio de la crisis, iglesia? ¿Qué esperas tú? Si esta palabra es para ti. ¿Sabe? Quiero contarle un testimonio y termino. Mitad de la crisis, mitad de la pandemia, 15 días. Llamaron. Estamos buscando a alguien para la parte comercial de la empresa. Estoy trabajando. Igual estoy trabajando. Déjeme le consulto al Señor a ver qué me dice. Déjeme lo consulto con mi familia, mi hogar, mi esposa, mi bebé, porque también pues, ya viene en camino, ya hay que hablarle. Déjeme lo consulto y a ver qué dice Dios. Dios dijo que sí. Lunes, ok. ¿Cómo es el tema?
mira, necesitamos que te encargues de esto, de esto, de esto. Ok, bien, vamos a hacerlo. En medio de la crisis, Dios me dio otra entrada adicional. En medio de la crisis. ¿Quién lo hizo? ¿Yo? Yo no estaba buscando. Lo hizo Dios. Iglesia, es tiempo de crecer en medio de la crisis. Y yo te invito que ahí en donde tú estás, cierres tus ojos por un minuto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué idea te ha dado Dios en este tiempo? ¿Le has preguntado a Dios qué hacer? ¿O simplemente has llegado con quejas? Señor, tengo esto, Señor, tengo esto, Señor, tengo esto. Es tiempo de crecer, iglesia. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. Señor, he predicado tu palabra, papá. Tal vez para nosotros la crisis como humanos es sinónimo, Señor, de caer a tierra, Señor, y no volver a levantarnos. Para nosotros tal vez la crisis es símbolo, Señor, de no volvernos a levantar. Pero para ti la crisis es la mejor oportunidad, Señor, para levantarnos. Para ti la crisis, Señor, es la mejor oportunidad para levantarnos. Gracias, Señor Jesús. Vamos, ahora ahí donde estás y dile: Señor, gracias por esta crisis, pero hazme crecer en medio de esta crisis. Vamos, ora, ora, ora y dile: Señor, Señor, gracias. Padre, gracias. Es tu gloria, tu gloria. Y si Dios hizo el cielo y la tierra, ¿cómo no va a crear oportunidades para ti? Espero en ti, Señor. Esta crisis me tiene que enseñar a salir adelante. Esta crisis me tiene que dar una nueva idea. Esta crisis me tiene que enseñar a crecer, a crecer, a crecer en cada área de mi vida. Vamos, espera en Dios, pero levántate. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Espera en Dios por algo nuevo. Espera en Dios, pero clama delante de Él y Él va a responder a tu oración con algo nuevo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy mis ojos otra vez hacia el cielo y mi voz clamará desde el alma. Espero en ti, espero en ti.
Señor, te damos a ti la gloria y la honra por este tiempo y por esta palabra. Permite que esta palabra quede grabada y esculpida en cada corazón y en cada mente, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor, porque en medio de la crisis tú nos haces crecer. Gracias, papá. Amén. Y amén. Y amén. Gloria al Señor, iglesia. Muchas gracias por conectarse. Gracias por aguantar este pastor durante casi una hora. Esperamos que no nos regañen por el horario. Pero sé que esta palabra ha sido de bendición para su vida, fue de bendición para mi vida, es de bendición para mi vida. El Señor me ministró primero a mí y sé que también lo ministró a usted. Gloria al Señor. Vamos a terminar, vamos a orar para terminar. Un anuncio rápidamente. Recuerde que si usted tiene un diezmo o una ofrenda, lo puede